Buenas tardes, soy Juan Cruz Muriel, gerente de servicio técnico de Biogénesis Vago para Argentina. Vamos a iniciar con la presentación del día. Agradezco a todos por sumarse a esta propuesta. Venimos reiterando, este es un ciclo de charlas destinadas a generar valor a través de la experiencia y el conocimiento de los disertantes que invitamos. Pretendemos realizar una actualización y difusión de temas de interés para los veterinarios, generar un intercambio y así arribar a un consenso que nos permita de alguna manera mejorar las distintas producciones. Todos vamos a coincidir en que hoy en día los productores necesitan ser sumamente eficientes, obteniendo el máximo resultado de los recursos que tiene. Y nuestra intención es revalorizar la sanidad y el correcto manejo sanitario de los rodeos. Le agradezco en esta oportunidad a Miguel Mejía, quien nos va a hablar sobre parasitosis gastrointestinal, una actualización y manejo a campo. Nos encontramos en un momento del año donde las parasitosis gastrointestinales generan las mayores pérdidas en la producción, encuentran el ambiente ideal para desarrollarse y es donde más atentos creo que debemos estar para realizar los controles adecuados. Miguel Mejía es médico veterinario, ha desarrollado su profesión como veterinario rural, manejando y asesorando establecimientos ganaderos de carne y leche. Tiene una amplia experiencia en el manejo y estudio de las parasitosis. Es alguien muy inquieto, es generoso para compartir su conocimiento, pero también sus dudas, y por eso dedica una buena parte de su tiempo a continuar estudiando y formándose, obviamente, para aportar las mejores soluciones a sus asesorados. Luego de la presentación de Miguel, vamos a tener un espacio para responder preguntas que pueden ir realizando en el chat de la reunión. Luego yo le estaré transmitiendo las consultas y preguntas que ustedes puedan realizar a Miguel. Les agradezco a todos nuevamente y los dejo con Miguel. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Juan Cruz y a Biogénesis por confiar en mí para tocar este tema. Es un tema en Argentina muy importante en los últimos años porque han habido una serie de novedades en el manejo de esta enfermedad y vamos a tratar de, en este tiempo que tenemos, de ser lo más claros posibles y de sacar la mayor cantidad de dudas posibles. Entonces, no avanza mi presentación, ahí está. En la reunión vamos a hablar un poquito primero de las pérdidas, para explicar qué es lo que nos sacan las lombrices cuando las tenemos en los animales, para poder entender cómo nos está yendo, cómo manejarnos con la misma. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología clásica. Argentina es un país que ha generado mucha información. Vamos a hablar de cómo influyen los sistemas de producción que han cambiado, que han evolucionado e influye eso sobre la epidemiología clásica. Vamos a hablar de la resistencia que ha aparecido y en qué estado estamos en la actualidad con la resistencia. Y después, entrando un poquito más en cómo manejar la enfermedad, vamos a hablar del HPG, de la importancia, de cómo interpretarlo, y vamos a hablar un poquito de las drogas que tenemos, o sea, las herramientas para pelearnos con los parásitos, cómo usarlas y un poco de las dosis. Las pérdidas clásicas en gastroenteritis verminosa, en parasitosis de intestino, son una disminución del engorde que puede variar de 20 a 40 kilos en el primer invierno del animal. O sea, un ternero puede dejar de ganar hasta 40 kilos en un invierno. Y después, en el segundo otoño, puede perder de 10 a 20 kilos más. Dejarlos de ganar, en realidad, no es perderlo. Otro dato clásico es la disminución del área pélvica en vaquillonas, que es del 13%, hasta del 13%. Hay trabajos argentinos donde se ha medido y está publicado esto, es información nuestra. Hay un retraso de 4 semanas en la pubertad, o sea que las vaquillonas que sufren una parasitosis de joven tienen
llegan a la pubertad bastante más tarde, un mes más tarde, y entonces ahí es donde entramos, se nos empieza a cruzar con la cría, ¿no? Hay una disminución en la producción de leche en vacas de tambo y en vacas de cría, y hay una disminución en el desarrollo de la ubre también, con un montón de afectaciones a nivel molecular, todos los receptores de hormonas están disminuidos, es bastante importante la pérdida que hay a ese nivel. Pero lo más importante de las pérdidas clásicas en parasitosis es que las mismas son subclínicas. O sea, que las pérdidas no se ven. Nosotros no nos damos cuenta que los animales están perdiendo esto. En parasitosis se dice siempre que cuando uno tiene una mortandad por parásitos, es el 10% final de la pérdida, que el 90% de la mortandad ocurrió antes de forma subclínica. Y son todas estas cosas de las que están en esta transparencia y que nosotros no las vemos. No son visibles. Subclínica significa que no dan ninguna señal. Entonces, quiero remarcar, porque el productor tiene la costumbre como no lo ve al parásito, de no darle la importancia que tiene. El productor tiene una mortandad y reacciona fuertísimo, y en cambio frente a la parasitosis muchas veces les cuesta implementar un sistema de control o estar encima, y sin embargo le está sacando un montón de cosas. Otra cosa que hay con la parasitosis es que provocan efectos de largo plazo, y acá hay 2 o 3 trabajos muy interesantes. Hay un trabajo de Entrocaso donde él muestra que una parasitosis en terneros, en animales jóvenes, provoca una disminución del rinde de la media res. Hay un trabajo que hicimos nosotros que no está publicado, con Jason King, donde mostramos que los animales que habían sufrido parasitosis en el primer invierno, una parasitosis severa, tuvieron afectado su engorde posterior permanentemente, siempre engordaron menos que los animales que no habían tenido la parasitosis, y además también tuvieron un 1% menos de rinde en la media res. Y por supuesto, los efectos de largo plazo que estudió el grupo de investigación del IBIME de la doctora Bettina Lacó, con vacas de tambo, mostraban que los animales que habían sufrido una parasitosis de joven se preñaban menos, se preñaban más tarde, abortaban más y eran mucho más pasibles de ser rechazados, tenían un nivel de rechazo mucho mayor en el tambo. O sea, realmente la parasitosis que sufre el animal de joven influye en toda la vida del animal, y sobre estos efectos de largo plazo es que se está trabajando muchísimo en el mundo, en medicina humana y en medicina veterinaria, y los parásitos tienen mucha influencia. Por eso es importante que trabajemos la parasitosis en nuestros terneros. De la epidemiología no quiero meterme en muchos datos para que esto no sea aburrido. Lo más importante que tienen que tener presente es, desde que un animal ingiere una larva, la misma tarda 18 días en llegar a ser un adulto que pone huevos. Esto va a ser muy importante a la hora de interpretar conteos de huevos. Creo que todo el mundo ha oído un montón de charlas de parásitos donde hablamos del ciclo, que es directo. Me parece que no tiene sentido meterse en eso. Lo que sí quiero remarcar es que en el hemisferio sur la inhibición se produce en verano. Hasta el año 85 en Argentina decíamos todos que se producía en invierno, y en el año 85 ya hubo varios grupos de investigación que demostraron que se produce en verano. Y yo esto lo quiero remarcar porque se sigue oyendo gente que dice que la inhibición se produce en invierno, y eso no es así en Argentina. De la epidemiología en el suelo, las cosas que tenemos que conocer un poco es de la distribución de parásitos en los pastos. Los huevos de los parásitos salen con la materia fecal, se transforman en larvas. Esas larvas salen a los pastos y son ingeridas por los animales, o sea que cuanto más cerca de la bosta comen los animales, más posibilidades tienen de levantar larvas de parásitos. Cuanto más bajo comen,
más posibilidades tienen de levantar larvas de parásito. Y hay un dato que me gusta compartir, porque es cuántas larvas hay en el pasto. Una infestación media habla de 3.000 larvas por kilo de materia seca. Entonces, si nosotros pensamos en un ternero de 200 kilos que come el 3% de su peso en materia seca, está comiendo 6 kilos de pasto con 3.000 larvas cada kilo de materia seca. Entonces eso, para que tomen idea de las dimensiones de números de lo que hablamos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la bioepidemiología. ¿Cuánto vive una larva? Y las larvas pueden llegar a vivir hasta un año o un poco más. ¿Hasta dónde llegan las larvas? Las larvas, se han encontrado larvas vivas hasta 20 centímetros bajo tierra. ¿Qué las mata? En nuestro país las mata la desecación y el calor, básicamente. Entonces nosotros sabemos que en verano y en periodos secos vamos a tener disminución de las cantidades de larvas en el suelo. Y la otra pregunta o el otro dato que es interesante, o para que tomen idea, es cuánto tiempo desde que cae un huevo es eliminado con la materia fecal, cuánto tiempo transcurre hasta que llega larva. Eso puede ser tan corto como una semana, en primavera o en otoño, con condiciones ideales de temperatura y humedad, y puede ser tan largo como 2 o 3 meses en invierno con condiciones no óptimas, ¿sí? La otra cosa importante de la epidemiología es en los sistemas clásicos de que tenemos un destete de animales que se produce en marzo, que van engordando durante todo el invierno, la primavera, y después tiene el segundo otoño, y después se van como novillos gordos. Esa es la dinámica parasitaria clásica que se estudió en esos sistemas clásicos y es la que está descrita en la mayoría de los trabajos, donde quedaban después del verano larvas residuales que las repicaba la nueva generación de terneros, que ponía huevos y que generaban nuevas larvas, y otra vez una curva de infestación y nuevo desafío. Y ese es un modelo que es clásico y que era el modelo nuestro ganadero en los 80, y después van a entender por qué lo destaco. Otra cosa que es necesario saber es qué porcentaje de la población parasitaria están los animales. Si yo tengo una unidad de producción donde tengo animales y pasto y el potrero, es importante que sepan que el 95% de la población de parásitos va a estar en el pasto y solamente el 5% va a estar en los animales, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros nos dedicamos a trabajar sobre los parásitos que están en los animales y no tenemos ningún efecto sobre los que están en el pasto, nos va a resultar difícil trabajar sobre la población total de parásitos. Un concepto importante que estamos manejando desde que existe la resistencia es el concepto de refugio, que no lo voy a hacer muy largo, es la cantidad o aquella proporción de la población de parásitos que se escapan al tratamiento. Digamos, cuando yo hago un tratamiento, el refugio son aquellos parásitos que no son alcanzados por el antiparasitario, que vendrían a ser aquellos que están en la materia fecal del suelo y en los pastos en el potrero, ¿sí? No me voy a poner a dar ejemplos para no perder tiempo. Otros conceptos epidemiológicos importantes, sé que hay gente de varias zonas, es que tenemos diferencias zonales. No son los mismos parásitos en todas las zonas, inclusive tenemos diferencias zonales importantes dentro de la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo el sudeste que el oeste, e inclusive hay diferencias importantes dentro de cada campo que están dadas por el manejo. Entonces, en las diferentes zonas vamos a tener diferentes géneros parasitarios y tenemos que saber, ustedes como productores, que cada género parasitario tiene distinta tasa de oviposición, o sea, la hembra de los distintos géneros de parásitos van a poner distinta cantidad de huevos por día, y eso va a jugar mucho a la hora de hablar de los HPG. Y además tenemos parásitos o géneros parasitarios con distinta patogenicidad. Hay algunos más patógenos que otros, siendo Ostertagia el malo de la película, por llamarlo de alguna forma. Después, en las distintas zonas, tenemos diferentes sistemas de producción, donde se manejan distintas cargas, distinta intensidad de manejo.
tenemos distintos tipos de pasturas, algunas que son más perennes y que sombrean más el suelo, que permiten más la sobrevida de los parásitos. Tenemos distinto manejo de las pasturas. Y algo que cambió con los sistemas de producción es las entradas de los animales. Antes era muy clásico que entraban nada más que al principio del otoño, y ahora ha habido cambios en la forma de producir que hace que tengamos entradas de animales jóvenes y susceptibles en épocas tan poco comunes que eran antes, como es en noviembre, de destetes hiperprecoces, o en diciembre, y entonces categorías que en otra época del año no teníamos categorías que pusiesen tantos huevos y que se enfermasen tanto, ahora pasamos a tenerlas. Y eso cambió, y todas estas cosas influyen y producen diferencias en el aporte de larvas al pasto, al sistema, y por lo tanto en oferta de larvas a los animales. Entonces, creo que tenemos que prestar atención, conocer cada campo, conocer cada sistema de producción, y no quedarnos pensando siempre que las curvas clásicas de la epidemiología es como se nos va a comportar la parasitosis en nuestro campo. En el año 1987 vino un australiano, Peter Waller, y nos dijo: señores, ojo que la resistencia en ovejas se produjo por hacer muchos tratamientos, o sea, tratar muchas veces en el ciclo productivo, por usar bajas dosis, y las bajas dosis se daban siempre por estimar el peso de los animales a ojo y no por pesarlos, entonces se tendía a subdosificar, y porque las pistolas aplicadoras funcionan mal muchas veces, y en general cuando funcionan mal echan de menos y no echan de más, por hacer tratamientos supresivos. En una época se puso de moda, inclusive en nuestro país, en la década del 80, lo que llamaban el riesgo cero, que era aplicar lactonas macrocíclicas, ivermectina, la que había en ese momento, cada 30 días, cosa de tratar de cortar el ciclo del parásito y que no existiera la enfermedad. Se hizo durante mucho tiempo y llevó al fracaso que tenemos hoy de la resistencia. Hay muchas medidas de manejo que pueden llevar a la aparición de la resistencia, que vamos a nombrar las más importantes, y la no rotación de productos. Acuérdense que estábamos en la época del 80, en la década del 80, apareció la ivermectina, que duraba bastante más que los demás productos disponibles, que además mataba ectoparásitos, con lo cual, digamos, el productor dejó de usar los otros grupos químicos y se volcó de lleno a la ivermectina. Todas estas cosas que Peter Waller nos previno y que por supuesto no le dimos la bolilla que le debíamos dar, hicieron que en la década del 90, en los últimos años, empezásemos a encontrar huevos residuales en los conteos. Aparecía un 20, un 40 que no podíamos explicar, cuando antes, después de parasitar una tropa, siempre quedábamos en cero absoluto. Interrafaela comunica un caso en Corrientes en el año 2000. La Facultad de Tandil comunica un caso en Trenquelauquen en el año 2000. Nosotros comunicamos un caso en Lincoln también en el año 2000. Y ya en el 2001 nosotros empezamos a encontrar muchísimos casos y a tener diagnóstico de resistencia en muchas zonas. Nosotros encontramos resistencias en Corrientes, en Santa Fe, en La Pampa, en Córdoba y en Buenos Aires, ya en el año 2000. Vamos a hablar un poquito de la resistencia, y una cosa que es importante es la importación de resistencia. La importación de resistencia, y la destaco especialmente porque es la principal causa de ingreso, o ha sido, de resistencia a los campos de invernada. Yo trabajé muchos años en campos en la zona de América y de Intendente Alvear, en campos que eran exclusivamente de invernada, y nosotros recibíamos tropas, en un campo por ahí recibía tropas de 20 o 30 orígenes distintos, y nosotros veíamos como en una tropa que llegaba, que se trataba al entrar, hacíamos un conteo de HPG a los 10 días y nos encontrábamos con los conteos, lo que nos mostraba la falla, pero esto ya había permitido que los animales siembren en el campo parásitos con portadores de genes de resistencia durante por lo menos 10 a 15 días hasta que se volvían a tratar. Entonces, en el mundo hoy se habla de la importación de resistencia como algo a tener mucho cuidado, porque además
en Argentina no tenemos la costumbre de hacer el lazareto con los animales que compramos, no solo para esta enfermedad, sino para ninguna. En el primer trabajo grande que se hizo en Argentina para medir el estado actual de resistencia, se encontró que el 55% de los campos tenían resistencia a las lactonas macrocíclicas, un 10% de los campos tenían resistencia a los benzimidazoles y un 7% de los campos tenían resistencia a los levamisoles. Y que había algunos campos con resistencia combinada. Este trabajo es importante para mí verlo a la luz de este otro que se hizo 10 años más tarde, donde encontramos que el 93% de los campos de la provincia de Buenos Aires tienen resistencia a las lactonas macrocíclicas y el 24% de los campos tienen resistencia a los benzimidazoles. O sea que en 10 años pasamos del 55 al 93%. Esto nos muestra la velocidad con la que avanzó la resistencia, y yo lo destaco porque creo que no llegamos al punto final de la resistencia y que nos vamos a quedar acá. Mi opinión personal es que la resistencia con lactonas hoy es un drama, realmente un drama, porque creo que además la resistencia está avanzando y empezando a hacerse más importante que solamente contra Coperia. Yo en benzimidazoles veo bastante más resistencia de los datos que hay medidos, de ese 24%. En mi práctica como asesor controlando parásitos veo un poco más. Creo que es muy importante revisar las dosis y la forma en que se aplican los benzimidazoles en los campos. Otra cosa que me asusta mucho es que con el levamisol estamos en una situación que yo defino como en las lactonas previo al 2000. Estamos encontrando huevos residuales. O sea, se trata una tropa, los conteos bajan, pero queda un 20, queda un 40, de 10 muestras quedan 2 muestras con algún conteíto, y a mí me da mucho susto. Tuvimos inclusive un campo con una falla importante. Después no pudimos demostrar la resistencia, pero tengo miedo. Creo que hay que cuidar muchísimo a los levamisoles. Triclavendazol, que es para fasciola, no tengo datos propios, pero sé que hay resistencia. Esto lo pongo porque estamos viendo cada vez más fasciola, por más que no es un motivo de esta charla, es para estar atentos. Y también hablo de la sarna, que si bien no es el motivo de esta charla, estamos viendo sarna en todos lados. Me parece urgente medir pérdidas en los sistemas actuales con las cargas que estamos utilizando en los campos y ponerse a trabajar en sarna porque ya está demostrado que hay resistencia en sarna. ¿Cómo determinamos la resistencia? La resistencia la podemos determinar de varias formas. La más común o lo usual es por el control de HPG, que es la forma que yo más uso en la práctica, que es sabiendo el periodo prepatente, que es el periodo en el que no deberíamos encontrar huevos de parásitos en la materia fecal después de hacer un tratamiento, que en las ivermectinas o en las lactonas es de 35 días y en los lechosos es de 20 días. Si nosotros hacemos un control de HPG 10 días post tratamiento y tenemos conteos, eso nos muestra una falla en el tratamiento. Obviamente que a esa falla no la podemos llamar resistencia, pero nos va a mostrar una falla, sabemos que algo falló. Ahí se puede implementar una prueba de reducción de huevos que sirve para determinar si la falla fue de aplicación, de no aplicación. Tuve un campo donde se robaban el producto y no lo aplicaban, por eso nunca hay que descartar ninguna causa. De producto, lamentablemente todos hemos alguna vez cruzado productos que han sido malos, o resistencia. Digamos, la prueba de reducción de huevos permite saber eso. Y después, por último, existe el test de eficacia controlada, donde se mide la efectividad real de la droga, que eso se usa en investigación porque implica sacrificio de animales, necropsias, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de las pruebas de reducción de huevos y del control de HPG, que es lo más utilizados. La prueba de reducción de huevos, los parasitólogos del mundo las han propuesto como el método para medir resistencia. Yo creo que sí, que son muy útiles. Hay que tener en cuenta que muestran resistencia cuando ya hay un 20 o un 25% de parásitos portadores de
de alelos homocigotas, o sea, la resistencia ya está bien instalada. Hay que tener muy en cuenta también que está muy influenciada por los géneros presentes. No es lo mismo hacer un test de reducción de huevos si yo estoy trabajando con una población de parásitos que pone la hembra cada una 10.000 huevos por día, o estoy trabajando con una población de parásitos que la hembra pone 200 huevos por día cada una. Eso tengo que tenerlo presente. Están muy influenciadas por el manejo antiparasitario previo. Yo muchas veces me encuentro que las pruebas de reducción se van a hacer sobre una tropa que tuvo 2 lactonas en los últimos 40 días o 50 días y es muy probable que ahí mi resultado me muestre una resistencia, pero no sé si me está mostrando la resistencia, el nivel de resistencia real de ese campo, o me está mostrando el nivel de resistencia de esa tropa que está preseleccionada por el manejo antiparasitario previo. Y hemos visto todos varias pruebas muy mal hechas. Si vamos a hacer un test de reducción de huevos, yo hice muchísimos al principio de la resistencia y hacíamos test de reducción permanentemente. Hoy en día prácticamente no hago test de reducción. Estoy haciendo mucho control de HPG y por un montón de causas y hacemos test de reducción cuando queremos ver alguna cosa específica o puntual. Les recomiendo, si lo van a hacer, que háganlo siempre con su veterinario, utilicen las normas de la Asociación Mundial de Parasitología Veterinaria. La Asociación Argentina también fijó unas normas que son muy similares. Tengan siempre presente las condiciones previas de la tropa, qué tratamientos tuvo la tropa, con qué estuvo preseleccionada y qué tratamiento tuvo el potrero, porque por más que yo tenga... Los parásitos que levantaron los animales en los últimos 30 días pueden haber sido parásitos que tomaron de ese suelo, que a la vez vienen de una población muy preseleccionada por tratamientos, aunque haya sido otra tropa la que está. Entonces, la preselección de tratamientos es de la tropa y del potrero. Hay que pensar en las dos cosas. Hay que tener siempre presente qué géneros hay. Si es Coperia, que pone muchos huevos, o es Ostertagia, que pone pocos huevos. Y acá voy a meterme con algunas cosas difíciles. Hay que tener en cuenta el sexo de los animales. Yo les puedo asegurar que he hecho pruebas de reducción en la misma tropa, en machos y en hembras, y en machos me daba que el producto era resistente y en las hembras no. Todos sabemos que las hembras se defienden mejor, todos sabemos que las hembras son más fuertes que los machos, y usualmente cuando uno hace conteos de HPG en una tropa que están juntos o que se acaban de separar, uno encuentra que los machos tienen conteos bastante más altos que las hembras. Y cuando eso uno lo lleva a una prueba de reducción, me ha ocurrido, no muchas veces, pero me ha ocurrido que en los machos decía que tenía resistencia y en las hembras que no. Y lo mismo si lo hago con animales cabeza y cola. En una misma tropa, en el mismo potrero, en los animales de cola, yo tenía resistencia, supuestamente según el test de reducción, y en los animales cabeza no. Eso era porque estaba influenciado por la inmunidad, por la tasa de posición de los animales, etcétera, etcétera. Entonces, ojo cuando hagamos test de reducción y tengamos en cuenta un montón de cosas. Y después, bueno, para los que si alguien quiere discutir de eso, le puedo pasar algunos trabajos porque hay bastantes cuestionamientos en la actualidad con eso. Vamos a meternos un poquito más ahora. Cuando empieza la resistencia en las lactonas macrocíclicas, al inicio hay resistencia solo a Coperia oncófora, que es un parásito de intestino delgado, que es relativamente poco patógeno y que tiene una formación de inmunidad temprana. Mientras que al inicio de la resistencia en benzimidazoles, vemos que hay resistencia a Coperia oncófora, a Coperia punctata, a Ostertagia y a Hemoncus. Eran parásitos de cuajo, de intestino delgado, y además tuvimos sospechas de parásitos de intestino grueso que después ya se confirmó, que son géneros y especies más patógenos y que forman inmunidad más tardía. Entonces no es lo mismo hablar de resistencia en un grupo químico que de resistencia en otro grupo químico. No es
tengo resistencia. No, ojo, ¿a qué? ¿A quién? Hay que profundizar un poco más. Es muy importante que lo charlen con sus veterinarios. Y la prueba de reducción de huevos sí sirve para decirles, tengo resistencia a tal género o tal otro, ¿sí? Aunque si hacen control de HPG y después hacen cultivo de larvas, también van a tener esa misma información. Metiéndonos un poquito más en el manejo de la resistencia, todos hemos oído hablar de las rotaciones de drogas. Me voy a meter ahora 2 o 3 transparencias de este tema. En la actualidad, las rotaciones de drogas, el esquema que estoy utilizando yo tiene una prioridad, que es mantener la ivermectina activa para poder seguir teniendo efectividad contra Ostertachia inhibida. Vieron que las lactonas eran solamente contra Coperia, entonces yo tengo una herramienta muy efectiva para la Ostertachia inhibida, que son las lactonas macrocíclicas. Entonces, en mi rotación de drogas, armo un esquema para cuidar muchísimo las lactonas para poder seguir utilizándolas a fines de noviembre o principio de diciembre para combatir Ostertachia inhibida. Como en benzimidazoles ya hay un 24% de los campos, yo trato de usarlos poco, y en épocas en que el refugio es grande para evitar la selección. Por supuesto que esto se ajusta en cada campo de acuerdo a cómo viene evolucionando, cómo funciona. Uno sabe, en este campo tengo resistencia a esto, falla, no viene fallando. Uno hace control post-tratamiento siempre y entonces viene monitoreando y sabe o tiene idea de cómo funcionan las drogas y entonces puede decidir utilizarlo un poco más este año o un poco menos en función de cómo venga funcionando la droga. Y tener presente que el levamisol no es la herbicida ni mata Ostertachia inhibida, por lo tanto es un producto que yo debería utilizar en otoño e invierno básicamente. Entonces, con esas limitaciones, uno arma la idea de la base de rotación. Por supuesto, hay que saber cómo funcionan las drogas en cada establecimiento. Yo no puedo armar una rotación teórica de decir, pongo una lactona en noviembre, pongo un levamisol al destete y después 2 benzimidazoles o un benzimidazol sin saber cómo funciona cada droga en ese establecimiento. Una cosa que nos decían siempre cuando estudiamos los parasitólogos extranjeros en la época en que ellos tenían experiencia en la resistencia con las ovejas era que para cuidar las drogas y para evitar la resistencia había que hacer rotaciones largas y definían como rotaciones largas mínimo 1 año, ideal más tiempo. Acá se hicieron, hubo algunos grupos que trabajaron con eso, nosotros también, y nos encontramos que hacíamos la rotación larga, estábamos 2 años sin usar la ivermectina cuando apareció la resistencia a la ivermectina y vimos que cuando la usábamos después de novelosado funcionaba bien, pero funcionaba bien durante un tiempo y enseguida o al muy poco tiempo volvíamos a tener resistencia. Y nosotros encontramos que las rotaciones cortas teníamos un efecto muy similar. Teníamos una reversión parcial de la resistencia, por lo menos en el orden práctico, medida en conteo de huevos o en pruebas de reducción de huevos, que nos permitía de alguna forma tener un efecto muy similar al de las rotaciones largas sin necesidad de no usar la droga durante 2 o 3 años. ¿Cuáles son las implicancias prácticas de todas estas cosas? Bueno, lo primero, los tratamientos de entrada. Nosotros, para evitar importación de resistencia, hoy cuando recibimos animales de origen desconocido, que para no meter, o hacemos lazareto en corral, digamos, recibimos con el producto que queremos recibir, y hacemos un lazareto en un corral para poder hacer un control de HPG a los 10 días, y decidir si lo largamos al campo o no, tratados o no, o sin tratar, o si no, la gente que no puede hacer un lazareto o no quiere hacer un lazareto, estamos hoy recomendando recibir animales con 2 grupos químicos simultáneamente.
La otra cosa que cambió es los tratamientos al pasar a campo seguro. Antes era muy común decir, tengo una pastura nueva, paso a un verdeo, paso a un rastrojo que se considera campo seguro y hago un tratamiento en ese momento. Eso hoy cambió. Se sabe que eso fue uno de los manejos que condujo a la aparición de resistencia, porque aquellos pocos parásitos que me quedaban resistentes o portadores de genes de resistencia, después se reproducían en pureza en el lugar seguro, entonces yo generaba una selección fuertísima y una población pura de parásitos resistentes. Los tratamientos contra Enivida los estamos haciendo exclusivamente con lactonas macrocíclicas en este momento. Eso nos complicó un poquito con los tratamientos en terneros, porque antes usábamos lactonas en invierno, que tenían sus 14 días de efectividad, más el periodo prepatente, 35 días sin largar huevos. Eso permitía moverlos menos, llevarlos menos veces y que se reinfectasen menos. Hoy, al usar menos lactonas, se nos complica un poco, tenemos más movimientos a veces. Y la otra cosa es en corrales de engorde o feedlots. Nosotros medimos las fallas de tratamiento, y en los feedlots, que lo clásico era recibir solo con lactonas, encontramos entre el 50 y 60% de fallas en los tratamientos, y que hubo que sacar los animales a retratarlos. Así que hoy en feedlot estamos directamente recibiendo con 2 grupos químicos en forma simultánea para evitar quedarnos con animales parasitados en los corrales. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El grupo nuestro, estamos trabajando con rotaciones de drogas, rotaciones cortas, con un uso estratégico a lo largo del año, como les expliqué, basado en esos principios. Los tratamientos combinados, que en el mundo muchos parasitólogos están diciendo que es una de las grandes soluciones, nos sigue dando miedo. Nosotros trabajamos varios años con un francés, Jacques Cabaret, que en su formación él había trabajado con eso en cabras y tuvieron muchos problemas. Entonces yo le sigo teniendo mucho respeto a los tratamientos combinados. Los uso solamente en la entrada de feedlot porque no me afecta, porque van a un corral y esos huevos que pueden llegar a quedar no van al campo, y en los ingresos para evitar la importación de resistencia. Y siempre que hago esos ingresos, si puedo, además, van a un lugar donde esos huevos que descargan los animales, trato que no entren a los circuitos de pastoreo. Hay un grupo, César Fiel, Facultad de Tandil, están trabajando con la incorporación de cepas susceptibles, con mucho éxito, me parece una estrategia brillante. Nosotros lo hemos hecho en forma empírica, cuando movemos campos de terneros de campos que sabemos que no hay resistencia, los dejamos bostear en los campos con resistencia antes de tratar, para tratar de incorporar cepas susceptibles y diluir de alguna forma la resistencia. Y por último, los tratamientos selectivos, que creo que es una herramienta buena. Estamos viendo cómo la aplicamos en bovinos, haciendo algunas pruebas. Nos fue muy bien en equinos con eso. Realmente nos tocó trabajar varios años en centros de trasplante de embriones, donde hacíamos HPG individual y donde tratábamos cada yegua en función de lo que tenía, y con eso logramos superar la situación de resistencia y logramos disminuir muchísimo el uso de antiparasitarios, y sobre todo disminuir muchísimo el uso, la presencia de casos clínicos que inclusive llegaban a la mortandad. Pero bueno, en bovinos la verdad que es un poquito más difícil. Estamos probando algunas cosas con resultados disímiles, diría. Consideraciones finales. La resistencia ya está en demasiados campos. Hay que interpretar con cuidado los resultados de fallas, hay que ver qué son. Aparentemente la resistencia la podríamos llegar a manejar, existe la posibilidad de la reversión, que eso no quiere decir que vamos a dejar de tener resistencia, sino que vamos a poder manejar los grupos químicos, que no es que se extinguieron, sino que con un adecuado manejo los vamos a poder seguir utilizando. La respuesta con manejo de los campos es distinta a no hacer nada. Me estoy quedando sin tiempo, pero tenía varios ejemplos donde mostrábamos campos donde había
con manejo se logró realmente mejorar mucho la cosa. Y la base del manejo de la parasitosis es un manejo racional de la enfermedad y especialmente de los tratamientos. Rotaciones cortas, épocas para cada droga, tratando de desparasitar lo indispensable. Voy a mostrar algunos datos de pruebas de reducciones de huevos. Este es un campo, Santa Luisa, en La Pampa, noviembre del 2001. Este es un campo que tenía una resistencia a las lactonas importantísima, entonces empezó a usar benzimidazoles. Acá vemos 2 benzimidazoles. Y cuando empezamos a notar en los controles de HPG fallas, hicimos una prueba de reducción, hacíamos a cada rato en esa época, y vimos que los benzimidazoles no habían funcionado bien. Pero como las pruebas de reducción siempre se ponen en los demás grupos químicos, ahí nos encontramos con que las lactonas que unos meses antes habían funcionado al 50%, ahora teníamos una reducción de huevos del orden del 90%. O sea, ahí vimos una reversión en un periodo de 6 meses. Entonces, a partir de encontrarnos con esto de casualidad, empezamos a hacer test de reducción en este campo cada 6 meses, como acá, junio del 2002, 6 meses después, y acá vemos que las lactonas, que el productor a raíz del resultado anterior las volvió a usar, bajaron al 54%, y los benzimidazoles, que estaban en valores bajos, vuelven a subir al 80%. En este campo después es donde se hizo el sacrificio de los animales, el test de eficacia controlada, y acá es donde vimos que las lactonas funcionaban en un 50% contra Coppelia oncófora, no funcionaban contra Hemoncus, mataban solo el 38% de las ostertagias, solo el 21% de las coperias y el 61% de las otras coperias. Entonces, ojo cuando interpretamos las pruebas de reducción, fíjense que la prueba de reducción anterior es la de estos animales, donde las lactonas funcionaban 50% y los benzimidazoles funcionaban 80%, pero sin embargo esta era la eficacia real. Esto es porque las pruebas de reducción están influenciadas, son conteos de huevos, son mediciones indirectas. Entonces, sí, nos dicen, tengo resistencia, pero guarda con la interpretación que hacemos de esas cosas. Y algo que quiero mostrarles, esto es cultivos de larvas que se hicieron posteriores a una prueba, estos en Corrientes, donde nosotros vemos, se hizo un test de reducción y vemos que post-ivermectina, animales tratados con ivermectina, en los cultivos de larva, en los conteos posteriores al tratamiento, se encontró 20% de ostertagia, por lo menos en 2 potreros. Esto nos muestra que hoy todavía es poco común encontrar otros géneros que fallen que la ivermectina falle contra otros géneros más allá de la Coppelia. En este campo es un campo muy particular, porque durante un montón de años usaron ivermectina en forma mensual, entonces es muy probable que ellos hayan generado una situación mucho peor que nadie, pero tengamos presente que esto existe, que esto se puede desarrollar y entonces que también tenemos que cuidar la ivermectina. No es que las lactonas van a tener resistencia contra Coppelia y nada más. Nosotros tenemos que hacer un manejo cuidando las drogas para que la situación no empeore. Vamos a hablar un poquitito de los productos, tratamientos, qué hay, qué hacen. Tenemos lactonas macrocíclicas, matan adultos, matan larvas inhibidas, no son ovicidas. Tenemos los benzimidazoles, que matan adultos, matan larvas, matan ostertagia inhibida de acuerdo a la dosis y son ovicidas. Y después tenemos el levamisol, que solamente mata adultos. Cada grupo químico tiene una duración distinta. Las lactonas macrocíclicas al 1% duran 14 días, los benzimidazoles duran entre 48 y 72 horas y los levamisoles duran 16 horas en sangre. Ese es el tiempo que dura cada producto, el tiempo del factor antiparasitario. Entonces, imagínense lo que les decía hoy, nosotros tenemos un grupo de animales en un potrero,
y tratamos con un producto que dura 16 horas y matamos el 5% de la población total de animales. O sea, 16 horas después, esos animales están nuevamente comiendo larvas y refestándose. Esto es un poco lo que digo siempre, solamente con tratamientos no vamos a poder combatir la parasitosis, vamos a tener que hacer manejo. No hay ninguna duda de eso. No vamos a hablar de poder ovicida porque no hay tiempo. Esto es lo que hablé hoy del pase a potrero limpio. Me interesa hacer un comentario sobre las otras lactonas que existen, la doramectina, la moxidectina, la prenomectina, las larga acción y las 3.15, o hay de todo hoy, que oímos decir un montón que funcionan en presencia de resistencia. Yo digo, sí, es verdad, funcionan en presencia de resistencia, pero las primeras veces que la usamos. Si yo aplico una doramectina en un campo donde tengo resistencia a la ivermectina, la aplico 2 o 3 veces, me voy a encontrar con resistencia. Nosotros esto ya lo vimos en el 2003, que hicimos un montón de pruebas de reducción y tenemos datos de resistencia de amamectina, de rogamectina, de moxidectina, etcétera. Así que, y con el uso de las larga acción o las no larga acción, hay mucha gente que las plantea como la solución para la resistencia y mi experiencia es todo lo contrario. Los primeros casos de resistencia que me tocó ver fueron en campos donde usábamos ivermectina de bastante larga acción, inclusive en un campo donde usábamos bolos de liberación lenta de ivermectina con 120 días de efecto, generamos una resistencia descomunal. En el año 2000 fue el primer campo donde yo vi resistencia muy importante. El diagnóstico campo se hace básicamente con HPG. Controlen los HPG. Fíjense, nosotros hemos tenido valores de HPG muy distintos realizados en diferentes laboratorios. Ahora en pandemia, que no los estamos haciendo nosotros y mandamos a distintos lugares, nos hemos sorprendido con los resultados. Hagan cultivo de larvas para saber qué géneros tienen. Hay que hacer cultivo de larvas, no hay que decir qué parásitos son por la forma de los huevos. Los resultados son distintos en cada zona y son distintos en cada campo. Sepan cuál es la composición de parásitos que tienen en su campo. Las demás técnicas se usan básicamente para investigación, lavaje de pasto, necropsia, recuento de adultos. El Barman sí para lombriz de pulmón, está apareciendo cada vez más lombriz de pulmón. En invierno es muy importante hacer Barman para el diagnóstico de lombriz de pulmón, ténganlo presente. Estoy corriendo porque ya estoy en tiempo, pero tengo para 10 minutos más. Juan, decime, haceme un gesto que te estoy viendo, ¿qué hago? Sigo, perfecto. El HPG, que es la herramienta que más utilizamos, la pregunta es, ¿qué relación guarda el conteo de huevos por gramo de materia fecal, que es lo que significa el HPG, con la población de parásitos adultos? ¿Guarda relación? Y ahí nos vamos a dar cuenta que está muy influenciada por varias cosas. Primero, por la edad de los animales. Segundo, por el género de parásitos que tenga. Después, por 3 propiedades que yo llamo relación temporal o velocidad, intensidad y fuerza. Vamos a hablar un poquito de esto y yo arranco acá con algo que siempre lo hago interactuando con la gente. Hoy no vamos a poder interactuar, que les pregunto, tengo un valor de 100 huevos por gramo. ¿Qué les dice? Hay gente que me dice, me parece mucho, la gran mayoría me dice, no, no me parece mucho. Entonces yo digo, bueno, ok, te cambio la pregunta. 100 huevos por gramo en un ternero al pie de la madre y 100 huevos por gramo en un novillo de 450 kilos. ¿En cuál de los dos es más grave? ¿En cuál de los dos tiene significación? ¿O qué me dice? Y ahí es donde la gente, la gran mayoría me dice que es más grave en los terneros, unos pocos en el novillo, y yo ya les digo que es mucho más grave en el novillo que en el ternero, y después les voy a explicar por qué. Y también les pregunto, ok, si yo les digo que el HPG es de Coperia, el 100, ¿es lo mismo que sea de Coperia que de Ostertagia? ¿Qué significa? Bueno, Coperia pone 10.000 huevos por día cada hembra, y son poco patógenos, y Ostertagia pone 200 huevos por día cada hembra y es mucho más patógena. Entonces,
un 100 de Coppelia probablemente sea nada, y un 100 de Ostertagia tiene mucha más significación. Me muestran distintas cantidades de parásitos adultos en el animal. Y la otra pregunta que yo hago siempre es, ok, si yo tengo ese HPG de 100, 10 días post-tratamiento, ¿significa lo mismo que 20 días post-tratamiento o que 60 días post-tratamiento? Entonces ahí vemos que la edad de los animales, el género y la relación temporal de los conteos son importantes y vamos a hablar un poquito de cada uno. En un animal joven que no tiene inmunidad, el parásito puede expresar todo su potencial biótico, o sea que cada hembra va a poner todos los huevos que pueda poner. Yo tengo una hembra de Coppelia en un ternero y va a poner sus 10.000 huevos por día. Tengo la misma hembra de Coppelia en un novillo y es probable que en vez de 1.000 huevos por día, esa hembra ponga 1.000 huevos por día. ¿Por qué? Porque el novillo tiene inmunidad y una de las formas de inmunidad es un anticuerpo que se mete en el flap vulvar de la hembra y le impide poner huevos a la hembra. Entonces, y además hay otra cosa, están diluidos en la materia fecal. La materia fecal, el contenido del intestino lo calculamos como un porcentaje del peso, entonces si yo tengo la misma cantidad de parásitos adultos, voy a tener muchos menos conteos en el animal más grande porque están más diluidos, asumiendo que pusiesen la misma cantidad las hembras, pero entonces, además de estar más diluidos, ponen mucho menos. Entonces, yo siempre digo, un poco exagerando, que para mí un 100 en un novillo grande es lo mismo que un 1000 en un ternero, que yo espero ese tipo de relación entre las categorías, ¿sí? Con la edad. Lo de los géneros ya se los dije, Coppelia pone 10.000 huevos por día, Ostertagia 200, o sea, con esto lo que les quiero decir es que el HPG de 100 no me dice mucho, ¿no? Si yo no sé de quién es, en qué categoría, yo nunca interpreto un HPG sin saber quiénes son, y la otra cosa es la relación temporal, un HPG aislado 100, no me dice nada. Es como si yo, en vez de ir al cine, me cortan un fotograma de la película. Yo no sé si de alguien que está suspendido en el aire, yo no sé si es un flaco que se está cayendo el edificio, Superman que está subiendo, o si alguien que está levitando y está estable. Entonces yo a un HPG necesito ubicarlo temporalmente con respecto a algo. Yo usualmente lo ubico con la reinfestación, con la fecha del último tratamiento. Yo digo, este HPG es tantos días post tratamiento, por supuesto si fue efectivo. Y si no, lo puedo relacionar con valores de HPG anteriores que tenga. Entonces yo tengo una curva de HPG y yo puedo ver una evolución, si va subiendo, si va bajando, si se mantiene. Entonces, acá hay un gráfico, nada, imagínense un animal que no tiene ningún parásito, yo lo pongo en un potrero contaminado, empieza a comer larvas, el día 1 come larvas, el día 2 come la misma cantidad que el día 1, el día 3 también, y las larvas se van acumulando adentro del animal, ¿sí? Que están en la escala de la izquierda. Esto es un modelo teórico, nadie espere que sea la realidad matemática lo que ocurre, porque varía con un montón de cosas. Y yo voy a tener la reinfestación que ocurre así, y voy a tener que a los 18 días de ingerida la larva, por eso les dije hoy que ese periodo empieza, se transforma en adulto que empieza a poner huevos. Entonces yo voy a tener que empiezan a poner huevos de esta forma. Entonces fíjense lo que les decía, un HPG el día 10, un HPG el día 40 o un HPG el día 60, si son todos de 100, me dicen cosas totalmente distintas. Un HPG de 100 el día 0 me dice que mi tratamiento falló porque yo no debería tener ningún conteo. Un HPG de 100 el día 20 me dice que mi reinfestación es fuerte, porque si yo tengo un HPG de 100, estoy acá, quiere decir que ingresaron muchas larvas, porque estoy viendo recién el primer día de postura del animal. Y un HPG del día 60, si es de 100, o sea, estoy acá, me muestra que mi reinfestación no es ni rápida, ni fuerte, porque pasaron un montón de días, tuve tiempo de que entren un montón de larvas y de que esas larvas pongan huevos, y sin embargo estoy viendo un conteo de 100. Entonces, fíjense que la relación temporal con la infestación es necesario que la tengamos en cuenta. Entonces, esto es lo mismo que les acabo de decir, en los primeros 18 días entran larvas con el pasto, la mayoría de esas larvas hacen ciclo.
dependiendo del nivel de infestación, o sea, si comen 3.000 larvas por kilo o si comen 6.000 larvas por kilo, voy a tener distinto grado de parasitismo, obviamente. Esas larvas no ponen huevos, no los podemos ver, y esto es muy importante en los HPG que se hacen relativamente cerca de los tratamientos. Y acá les muestro la primera parte, de vuelta, lo que les explicaba, los 18 días en los que entran larvas que se van acumulando en el animal, pero sin embargo no ponen huevos, y acá empiezan a poner huevos. ¿Quiénes ponen huevos? Las larvas del primer día solamente, porque llegaron adultos. Acá ponen huevos las larvas del primer día y el segundo, y así es como va escalando la curva. Entonces, yo necesito interpretar estas curvas y necesito darle la significación. Por eso no puedo jamás interpretar un HPG sin tener una relación temporal. Y por supuesto que si estas larvas son de Coperiodostertagia, los niveles de HPG van a ser totalmente distintos. Acá fíjense, se la puse con ivermectina para que vean que, como tengo 14 días de efecto, recién empiezan a ingresar larvas a partir del día 15 y recién empiezo a tener conteo de huevos a partir del día 35. Entonces, dependiendo, ivermectina, lactona, perdón, es la costumbre, dependiendo del grupo químico que utilicemos, dependiendo de la droga que utilicemos, es también cómo tenemos que interpretar el HPG. ¿Cómo se distribuyen los HPG? Y con esto ya estoy terminando porque estoy pasado. Porque todo el mundo muchas veces me pregunta cómo es que son tan desparejos. En toda población de animales hay un 25% de animales que se llaman respondedores, que responden con inmunidad y que ponen muy pocos huevos. Hay otro 25% de animales que se llaman no respondedores, que no generan inmunidad, que no responden y que son en los que los parásitos hacen ciclo y descargan muchos huevos. Y la población del medio, el 50% del medio de la población, son los animales que se van a enfermar o no dependiendo del desafío y de su estado inmunitario, que tiene que ver con cómo comen, etcétera, etcétera. Entonces, con 10 a 15 muestras, siempre se puede ver el nivel de parasitismo que tiene la tropa. Yo hago una exageración que digo, si yo tengo una tropa de 10 animales, junto 10 bostas, yo tengo una tropa de 100 animales, junto 10 bostas, y yo tengo una tropa de 500 animales, junto 10 bostas en forma individual. No me voy a poner con las historias de esto porque no llegamos. Si junto una bosta blanda, una bosta dura tampoco. Lo que sí uso a veces es el muestreo forzado, que yo... en algunas situaciones, cuando me toca muestrear sobre todo animales más grandes, que por su edad tienen inmunidad y el HPG me va a mostrar menores cosas, yo elijo los animales en peor condición o más feos de la tropa para buscar, encontrar los animales que no se están defendiendo y ver si están más feos porque es un efecto de parásitos, ¿sí? La intensidad, y estas son unas cosas que hago yo defino la intensidad como el porcentaje de muestras positivas en un muestreo. Con positiva significa distintas de 0, o sea, que nos muestra cuán intensa y pareja es la reinfestación, si se están infectando todos, y si la infestación es tan intensa que me los infecta a todos, a los respondedores y a los no respondedores y a los del medio también. Si tengo muchos positivos, significa que no se están pudiendo defender los del medio. Obvio, como siempre, esto está relacionado con el tiempo. La ubicación temporal no la podemos perder jamás. Yo la fuerza de un HPG la defino en un conteo como los valores máximos que se encuentran. También está relacionada con el tiempo, pero no es absoluto. Y nos muestra, si son altos, que hay animales que de alguna manera están sobrepasados por la parasitosis. Y con esto yo lo defino, por ejemplo, se trató una tropa, fue efectiva, el conteo del día 10 fue 0, funcionó bien, y el día 20 yo tengo 400 huevos por gramo en 3 o 4 animales. Eso quiere decir que tengo una infestación muy intensa y muy fuerte, que los animales se están levantando muchísimo, tengo valores muy altos ya en los animales. En resumen, el HPG nos muestra la efectividad de los tratamientos, nos muestra las reinfestaciones, viendo el tiempo, la intensidad y la fuerza, nos muestra la cantidad de huevos que están cayendo a la pastura, o sea, me da idea de cómo estoy contaminando las pasturas,
Nos sugiere la cantidad de larvas que los animales están levantando en una pastura, porque también puedo inferir cómo están levantando, y nos habla de la capacidad de respuesta de la tropa. Nada, de las drogas, tengo 2 o 3 comentarios, pero estoy pasado más de 10 minutos. Juan, ¿lo cierro acá? Nada, con las drogas, redondeando, lo único que digo es usémoslas bien. Hay un montón de ejemplos de cómo usarlo mal, pesemos, ajustemos las drogas, tengamos cuidado. Y nada, llamen a su veterinario, siempre traten de trabajar con sus veterinarios. La parasitosis no es algo sencillo y fácil, y que hay que hacer un monitoreo. Así como monitoreamos insectos en los cultivos, hoy con la resistencia tenemos que monitorear los parásitos en las tropas de los animales. Y con esto cierro, Juan. Perfecto, Miguel. Jackie, yo te estoy viendo. Decime si ya estamos con Miguel como para poder conversar con las preguntas. Ok. Bueno, Miguel, felicitarte. Excelente. Me parece que estuvo perfecto. Todos tus comentarios sumamente atinados. Te voy a ir transmitiendo algunas de las consultas que nos fueron dejando en el chat, y vos irás manejando los tiempos de tus respuestas. ¿Hubo alguna pregunta, Miguel? Porque en algún momento hablaste de la inhibición, que la inhibición se da en verano, y puede ser que había alguna placa en la cual hablaba de inhibición en invierno, o se confundió esta persona. No creo tener ninguna placa de inhibición en invierno. Hay una placa que habla de inhibición en terneros al pie, inhibición al pie, dice, digestión de mucosa, inhibición al pie, porque, bueno, en las charlas que he tenido con ustedes, yo les he hablado que tenemos sospecha de haber encontrado algún caso de inhibición en ternero al pie, pero estos casos de inhibición en ternero al pie, que son sospechas porque no las hemos podido confirmar, siempre los encontramos cuando se desinhiben allá en marzo-abril, o sea, también sería una inhibición de verano la que dice inhibición al pie. Perfecto. Hubo preguntas relacionadas en cuanto a la inhibición, si solamente lo haces con lactonas o eventualmente también con benzimidazoles aumentando la dosis. Podría hacerlo con benzimidazoles a doble dosis, o bueno, la recomendación, dependiendo la marca, dependiendo del tipo de droga, es a 1,5 veces. Yo desde el año 85 uso exclusivamente doble dosis con benzimidazoles. Pero resulta que en los campos en que hay resistencia a los benzimidazoles, tengo resistencia en la aftertagia. Entonces, para usar benzimidazoles para matar inhibida, tendría que estar seguro que estoy en un campo en el que no tengo resistencia a los benzimidazoles de ninguna forma. Y en ese caso sí se podría usar, y mi recomendación personal es doble dosis. Perfecto. Tengo otra pregunta que nos consulta: ¿cuáles son las drogas en esos tratamientos combinados que hablabas de ingreso, por ejemplo, a un feedlot que estás utilizando? Bueno, en los feedlots estamos utilizando una lactona por el tema sarna, obviamente, bueno, nada, no nos vamos a poner a hablar de resistencia en sarna porque nos complica bastante, pero cuando funcionaba bien, usábamos una lactona y la combinábamos con un levamisol, con un benzimidazol, dependiendo, te diría que del momento del ingreso. En la época en que teníamos riesgo de que nos entren muchas larvas inhibidas, en algún campo hemos llegado a usar
benzimidazoles y en otros, digamos, a ver, en invierno uso seguro levamisol, combino con levamisol. Y a veces en verano hemos llegado a combinarla con benzimidazol. ¿Por qué? Porque como hemos tenido esos cultivos de la ostertagia inhibida, de falla de la ostertagia, tenemos miedo en algún lugar de comernos una inhibida resistente porque no sabemos cómo están manejando ese cáncer. Entonces, en un exceso de celo, si querés, estamos tirando con 2 grupos químicos que me permitan matar inhibida en la época en que puedo meter inhibida en los feedlots. Perfecto, Miguel. También nos preguntaban qué estaban haciendo con terneros al pie de la madre. Me parece que es una buena pregunta para ahondar. Suele haber muchas preguntas sobre desparasitar terneros al pie de la madre. Estaría bueno que nos des tu opinión. Bueno, James Armour, el que descubrió la ostertagia y que trabajó mucho en inmunidad, que descubrió la inhibición de la ostertagia, decía que cada tratamiento que se hacía antes de tratar, uno debería preguntarse cómo afecta la formación de inmunidad. Entonces, de ninguna forma trataría terneros al pie que no tenga una justificación basada en HPG para tratarlos, ¿sí? Con mi maestro Jorge Costa, durante 6 años, trabajamos en el CREA Guanaco Las Toscas, evaluando parasitosis, y trabajamos en varios campos con terneros al pie de la madre, con grupos controles, animales tratados y sin tratar, viendo diferencias de engorde y afectación en el oeste bonaerense, y nunca encontramos la necesidad, desde el punto de vista productivo, de desparasitar una tropa de terneros al pie. Aún con conteos relativamente altos, digamos, conteos de 600, 700 huevos. Hay que pensar que en el ternero al pie en esa zona es casi todo copelia siempre, entonces significaba relativamente pocos parásitos y entonces no afectaban el engorde, entonces no se justificaba. Sin embargo, yo empiezo a monitorear terneros al pie a partir del mes de enero, hacer HPG. En los campos que paren muy temprano empiezo incluso en diciembre, porque hay situaciones extraordinarias o especiales. Me ha pasado en General Alvear de tener que desparasitar tropas, e incluso en un campo en el que no juntaban HPG, no se juntaba bosta, no se hacía HPG, hemos llegado a tener síntomas clínicos de parasitosis, y cuando hicimos los HPG allá en marzo, había 3.000 o 3.000 y pico de huevos y había animales evidentemente enfermos. Entonces, nada, hay que monitorear, no hay que desparasitar porque sí. Van a ser raras las veces o pocas las veces en que uno tenga la necesidad de desparasitar al pie, pero eso también es bueno porque significa que uno está formando inmunidad. Bien, perfecto. Nos preguntaban también, Miguel, ¿qué importancia le das a la calidad de los productos en la generación de resistencia? Sí. A ver, todo lo que implique enfrentar a los animales a subdosis de alguna forma va a facilitar la aparición de resistencia. Si nos ponemos a hablar de calidad, es un drama. Todo el mundo sabe que yo tiendo a utilizar la mayor cantidad, la dosis más alta posible. Siempre digo que la dosis para un animal se calcula para el animal más pesado de la tropa, porque si la calculamos para el animal promedio, estamos subdosificando la mitad más grande y generando resistencia. Ojo con el levamisol. Los levamisoles son productos peligrosos que hay que usar con cuidado, y en ese caso no podemos, sobre todo si la tropa es despareja, dosificarla para el más pesado. En levamisol, es muy importante aclararlo, hay que dar la dosis que corresponde al peso que corresponde, y si la tropa es despareja, hay que clasificar primero y tratar después. Ahora,
En lactonas y en benzimidazoles yo suelo dar dosis altas. Y después, si vos tenés productos como, hubo muchos productos en la década del 80, benzimidazoles, que tenían la cantidad de droga que decían, pero que tenían problemas de micronaje, que la piedrita del benzimidazol era mucho más grande de lo que debía ser y no se absorbía bien, de alguna forma estábamos enfrentando a los animales a subdosis, entonces terminabas teniendo, nada, los problemas que vimos y que tenemos de resistencia. Entonces, para mí la calidad es importantísima, hace un montón de cosas. A ver, en benzimidazoles son suspensiones y donde la calidad de los espesantes juega un rol fundamental, al extremo de que nos ha pasado en muchos campos de terminar de desparasitar y que estaba todo el producto en el fondo del bidón sedimentado, entonces no habíamos desparasitado, habíamos dado juguito de paraguas. Está bien. Eso a la vez tiene que ver mucho con el manejo, ¿no? Yo hoy recomiendo que cualquier benzimidazol, mientras se aplica, esté en agitación permanente. Es lo que quiero decir, no es solo la calidad del producto, sino la calidad de cómo uno lo aplica y cómo uno lo maneja. Totalmente. Miguel, tengo algunas preguntas sobre HPG, si el HPG debería ir siempre acompañado por cultivo, y también sobre HPG en vaca adulta. Dos o tres comentarios importantes. Lo primero es, hay muchísimo para hablar de HPG, de interpretación de HPG. Yo voy a dar una especie de taller o de interpretación de HPG donde vamos a profundizar en todo esto con mucha más información y vamos a discutir y vamos a trabajar con un montón de ejemplos, donde vamos para veterinarios, donde vamos a ayudar y a dar mi visión de la interpretación de los HPG, ¿sí? O sea que todos los veterinarios que quieran participar están invitados desde ya. Sería ideal siempre, desde el punto de vista teórico de investigación, hacer un cultivo de larvas de cada HPG, pero realmente en los campos que tienen varias tropas se hace pesado, se hace engorroso. Yo sí creo que es importante tener cultivos de larvas cuando uno tiene una falla para saber qué género es el que falló. Creo que es importante tener cultivos de larvas de las tropas que se van reinfectando en las distintas estaciones del año. Entonces vos me preguntás a mí, y yo tendría 4 o 5 cultivos de larvas en distintas estaciones para saber qué poblaciones tengo en las distintas estaciones del año, para saber cómo se comporta mi campo y dónde estoy parado, y después sí haría cultivos de larvas cuando tengo una falla de tratamiento para ver qué es lo que falló. Acá hay algo muy interesante. Yo en las charlas donde contábamos antes, yo contaba que tenía 2 campos separados 15 kilómetros en línea recta entre sí y que un campo tenía la distribución usual de los campos con un 60% de coperia, un 20%, 30% de ostertagia de los campos del partido de Lincoln, y tenía otro campo que tenía en todos los cultivos, todo lo largo del año, arriba del 90% de ostertagia. Y eso estaba dado por el manejo, por el origen de la hacienda y por la forma en que desparasitaban. Entonces, cada campo es un mundo y cada campo tiene una población. O sea, yo sé que hay en las distintas zonas distintos patrones de comportamiento y tiende a haber una población de larvas X, pero es necesario tener algunos cultivos de mi campo que me permitan saber dónde estoy parado. Pero tampoco les diría hagan, porque les estoy diciendo junten bosta cada 30 días y tienen 3 o 4 tropas, te imaginas que estoy hablando de 4 cultivos de larvas por mes, por 12 meses, una cantidad de información, nada, eso se ha generado en investigación, lo hemos hecho nosotros en la escuela en Chaustin, lo ha hecho toda la gente de Balcarce, de Tandil, hay muchísima información de eso, pero sí tengan algunos cultivos de larvas para saber cómo es la población de su campo. Miguel, hay muchas preguntas, la verdad. Te voy a resumir algunas porque me parece que está bueno que queden claros. Desparasitar vientres, vaca adulta, sí o no.
Lo de terneros al pie de la madre creo que ya lo explicaste, pero hay preguntas en relación al destete, al momento del destete. Si no los desparasitamos al pie de la madre, ¿conviene desparasitarlos al destete, sí o no? Hay como varias preguntas en esa relación. La de vaca adulta, había 2 o 3 preguntas, y el momento de desparasitar un ternero al destete. Vaca adulta no desparasito de rutina jamás. O sea, no tengo un solo plan sanitario armado en el que diga desparasitamos las vacas adultas y mucho menos la totalidad de la población. Yo las veces en que indiqué desparasitar todo un rodeo entero de vacas adultas era en la época en que había aftosa, post-aftosa, porque los animales habían tenido un estrés tan importante que se rompía la inmunidad y entonces se enfermaban de parásitos. Y he desparasitado vacas adultas en sequías muy importantes o en inundaciones muy importantes donde las vacas perdían 50, 60 kilos y entonces tenían un estado inmunitario malo y se enfermaban de parásitos. Que eso además muchas veces, y digo muchas veces porque el HPG en adultos no es tan confiable, pero muchas veces lo podés ver con el HPG a esas circunstancias, ¿sí? Una vaca adulta en buen estado, con la condición normal, yo no la desparasito de rutina, creo que no necesita. Algo que sí recomendamos hacer es, a ver, vamos a la manga con un rodeo de vacas a hacer cualquier trabajo y yo tengo 10 vacas inferiores, las desparasito para tratar de ayudarlas. No me importa la causa por la que esté inferior, pero si está inferior probablemente tenga rota su inmunidad y probablemente esa ruptura de inmunidad haga que se enferme de parásitos y entonces empiezan un círculo de complicaciones de cosas donde yo lo que busco es sacarle un problema a la vaca inferior, ¿sí? Pero nada más, eso es lo que yo hago con vaca adulta. Terneros al destete, yo sí, digamos, hay 2 desparasitadas que son fijas, que son al momento del destete, porque es un momento de gran estrés, donde los terneros, aquellos parásitos que tienen, se van a empezar a expresar muchísimo más, si es que no fueron, si no tuvo necesidad de ser desparasitado al pie y viene con una carga controlada de parásitos, es muy probable que el estrés del destete genere un desequilibrio que haga que se enferme de parásitos, entonces siempre los desparasitamos al pie. Yo hay un solo caso donde siempre cuento en casa, en el campo de mis hermanos, el año pasado no desparasité al destete, pero porque veníamos con conteos de 40 huevos al momento del destete y como era en mi casa, yo los monitoreaba cada 15 días con HPG y los tuve que desparasitar recién 45 días después del destete, pero no le aconsejo a nadie que haga eso, o sea, desparasito al destete, es fija. Y la otra fija es la de inhibida, que hay mucha gente que está diciendo que si la tropa viene con HPG bajo, no hay que hacer la desparasitada de inhibida y eso para mí es un error groserísimo. La desparasitada de inhibida se hace siempre. Siempre, siempre. Perfecto. Perdón lo terminante, pero... No, está perfecto. Bueno, ahí justo entraba uno a lo último, una pregunta a lo último. Hay 1000 preguntas, te digo, Miguel. Si lo que estabas explicando para vaca adulta aplicaba también para los toros. No, el toro es una categoría especial. El toro, gracias a quien lo preguntó, se enferma mucho más. Inclusive el torito de joven se enferma mucho más que el novillo. Los toros, las cabañas deberían tener un seguimiento específico y aquellos que crían toritos también. Y el toro adulto también se enferma mucho más. Son categorías para cuidar, son categorías para hacer HPG y para estarles encima. Muchas gracias, la verdad que vos, Juan, viste mi charla entera, tiene el doble de diapositivas y tuve que sacar, igual no pude, pero gracias a quien lo preguntó. No, bueno, Miguel, la verdad que hay muchas preguntas, ya hay gente preguntándonos por lo que mencionaste del taller y seguramente que va a estar bueno que podamos hacer.
un taller para colegas para interpretación de HPG. Te cuento que tuvimos pico de 226 personas en algún momento. Todavía hay 160 personas enganchadas en este momento. Podemos hacer alguna última. Yo no tengo problema con el tiempo, Juan. No, ya lo sé. La idea era cerrar cerca de las 8:30. Así que nos han preguntado también, Miguel, sobre los rastrojos. ¿Qué experiencia tenés en pastoreos de rastrojos respecto a las cargas parasitarias? Los rastrojos de cosecha gruesa suelen ser limpios o mucho más limpios, digamos. Tienen baja carga, no han tenido animales que descarguen huevos. Me ha tocado casos en los que previo al rastrojo había sido un verdeo de invierno que había sido pastoreado y eso dejaba algunas larvas. En casos muy específicos en que necesitábamos campo 100% limpio, esas pocas larvas nos jorobaron esa prueba o ese ensayo, con lo cual vimos que los rastrojos que fueron pastoreados hasta la primavera las larvas viven hasta un año, pero obviamente son muchísimas menos que las que tiene, digamos, yo lo considero campo seguro, con las comillas del seguro que tiene la biología, ¿no? Ah, perfecto. Nos preguntan, no sé tu experiencia en animales que provienen de la isla, pero novillo pesado de 400, 500 kilos, si aplica lo mismo que vaca adulta, o sea, ¿medís HPG? ¿Qué interpretación le darías ahí, Miguel? No tengo mucha experiencia con novillos de las islas. Si estamos hablando de animales de 4 años, son adultos, deberían ser adultos. Yo haría HPG igual porque son novillos, porque son animales de engorde, pero un animal de 4 años es adulto. Un animal de 2 años, yo lo sigo monitoreando. A ver, los animales en los campos que hacen todavía invernada larga, los animales que se destetaron el año pasado, yo hoy les sigo juntando muestras de materia fecal hasta que se encierran en el feedlot o hasta que se vayan. Ahora, si vos me decís que tiene 3 años o 4 años, y probablemente lo considero un adulto. A ver, igual, si tengo un cliente que los tiene, le junto bosta para aprender y para saber cómo están. O sea, le daría 2 o 3 juntadas de bosta hasta cansarme de ver bosta en cero y decir, no hace falta. Miraría. Digamos, lo que yo siempre digo es no dejemos de mirar. Tenemos una herramienta que nos permite ver. Entonces, miremos y sepamos qué está pasando. Perfecto. Bueno, Miguel, a ver, acá estoy leyendo. No, nos preguntan sobre si esperar luego el destete 15 días para desparasitar, ya que el estrés del destete puede bajar la efectividad de drogas antiparasitarias. No sé qué opinión tenés sobre eso, Miguel. No tengo ningún dato de que el estrés baje la efectividad de las drogas, no lo leí nunca. Perfecto. Espera, Juan, te lo complejizo porque nada es absoluto. Hay mucha gente que dice que si yo le mato los parásitos previo en el primer día y el animal se me va a estresar, va a levantar parásitos, estando, como sabemos que el estrés dura 21 días, si uno supiese que llega al destete con conteos realmente bajos, podría decir, los dejo esos 15 días. Ahora, aquella población que tenga también adentro del animal
en esos 15 días, por el estrés también le puede llegar a pegar un susto. Entonces, no hay una recomendación general, es bastante difícil. Por eso desparasitamos al destete y monitoreamos. Perfecto. Bueno, Miguel, estaríamos cumpliendo con los tiempos estipulados. Te doy un espacio como para que hagas un cierre, si te parece, y ya nos despedimos. Bueno, la verdad que me cuesta un montón no verle las caras. Suelo interactuar muchísimo y la verdad que es re difícil hablarle a una camarita, pero les agradezco a todos muchísimo que hayan venido. Espero, a pesar de la velocidad que fuimos corriendo y algunas cosas no tocamos, que les haya servido. Y por supuesto, las dudas que tengan, envían los chicos del laboratorio, pásenlas y las vamos a contestar. Y les agradezco de nuevo muchísimo la paciencia y el tiempo que me han dedicado. Muchísimas gracias. Bueno, Miguel, gracias a vos. Como dije, siempre muy predispuesto a esto, que es tratar de compartir experiencias y de llevar un mensaje para que las cosas se hagan de la mejor manera. Siempre hablamos de que no hay recetas e invitamos siempre al vete a capacitarse y al productor a consultar al veterinario para tomar las mejores decisiones. No hay nada escrito, sí está bueno informarse y realizar las cosas de la mejor manera para cuidar las drogas que tenemos hoy día y para que nos den el resultado que esperamos. Así que te agradezco enormemente porque siempre nos das muy buenas presentaciones y muy buenos consejos. Agradezco a todo el mundo que se quedó hasta último momento. Vamos a continuar con este ciclo de charlas el jueves que viene y seguramente esta charla quedará disponible para que la puedan repasar. Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches. Gracias, Miguel, un abrazo. Gracias, abrazo.